Honor, valor, lealtad, sacrificio. Sacrificio. ¿Hasta dónde puede llegar un hombre en cumplimiento de su deber y por amor a su patria? Hay cosas espantosas merodeando en las tinieblas, y nosotros, los simples mortales, no estamos ni siquiera al tanto de la magnitud que pueden alcanzar. Y lo peor del caso es que después de haber pasado por una experiencia traumática e inverosímil, muchos soldados al volver a casa son tachados de locos o con trastornos postraumáticos. Como es el caso de la mayoría de los veteranos a los que no se les cree que mientras estaban en combate, algo fuera de la realidad, de lo normalmente llamado sobrenatural, aconteció en medio del conflicto armado. Aunque esta historia es referente a un caso de esos, pienso que es muy arriesgado que las personas desconozcan a qué se enfrentan allá afuera. Pero por fortuna, o mejor dicho, por desgracia, en la vida de un militar simplemente está el seguir órdenes. Hay experiencias que parecen sacadas de la imaginación del escritor más vicioso del terror o la ciencia ficción. Pero no me dejarán mentir que últimamente no dejan de circular los testimonios de personas como nosotros que vivimos experiencias sumamente aterradoras. Y que por el miedo al ridículo o a la persecución no podemos revelar hasta que estamos fuera del ejército. Esta historia ocurrió en los años 90, precisamente en los años donde los zapatistas comenzaron a alborotar la región de Chiapas. Todo comenzó en una operación, mientras infantería y arma blindada perseguían a los supuestos zapatistas en los poblados serranos. La etnia predominante de la zona son los chamulas. Estábamos recorriendo vía aérea las inmediaciones a unos 10 kilómetros de San Cristóbal de las Casas. El océano verde era abrumador desde las alturas. Era casi imposible tener una imagen certera de lo que se encontraba debajo de nosotros. Aunque nuestra principal preocupación era toparnos con la guerrilla, nuestra misión era dar con el paradero de las personas extraviadas. Cabe mencionar que desde esos tiempos, los indígenas no veían con buenos ojos a los soldados. Nos consideraban como enemigos e invasores, sin importar que estuviéramos allí para ayudarles. La verdad que fueron meses agobiantes, sin haber hecho el mayor ruido, sin muestras de lucha, sin violencia y sin un rastro que seguir. Volviendo a los dos elementos de tropa desaparecidos, estos dejaron sus armas, su comida y sus cascos. No hicieron disparos, no dejaron rastros de resistencia, simplemente se esfumaron. A dichas del teniente Flores, todo apuntaba a que la guerrilla se los había llevado. Nos dedicamos a peinar la zona que los infantes y dragones ya habían cruzado. Mientras a campo traviesa, nosotros incursionábamos gran parte de la selva lacandona. 2 helicópteros Super Puma sobrevolaban el terreno desde el cañón del sumidero hasta nuestra posición y de regreso. El motivo de nuestra presencia era debido a que el terreno chapaneco siempre ha sido rebasado por la voluntad popular. Era el atardecer del 6º día de búsqueda cuando un elemento de tropa cayó en lo que pareciera ser una trampa para tapires. Tardamos más de 1:30 en sacarlo allí y como se pudo construimos una camilla. Gracias al entrenamiento, pudimos estabilizar e inmovilizar al elemento y nos turnábamos para llevarlo en hombros por tramos. Calculo que por el trayecto estábamos muy cerca de la frontera, cuando vimos entre la densa vegetación una especie de templo, que si bien de acuerdo con el sargento Baltasar Chac, que era nativo de esa región, había algo que no nos decía, pero que era evidente le tenía muy nervioso. Eso no le gustó al teniente Flores y por consecuencia a mí tampoco.
Como especialista en materiales de guerra, me encargaba de mantenimiento, mejoras y accesorios del armamento de mis compañeros. En este caso, los visores nocturnos, sensores de movimiento, iluminación y municiones. Así que con la ayuda de algunos elementos, colocamos el campamento instalando todo tipo de trampas, sensores y alarmas. El viento dejó de soplar, las criaturas de la noche se callaron. Incluso pareciera que la luna dejara de brillar y el fuego de la fogata bajó su intensidad como si tuvieran miedo de lo que se avecinaba. Un alarido espantoso y un estruendoso aleteo pasó a toda velocidad sobrevolando el campamento. Cada batir de esas alas arremolinaba el viento debajo de lo que sea que haya pasado sobre nosotros. Tan así que desprendió algunas carpas e hizo que la fogata se avivara, soltando volantes chispas incandescentes. Luego del paso del misterioso invasor, gritos a lo lejos pusieron en alerta a todos cuantos estábamos allí. «Uy, híjole, viene del sur», comentó el sargento Rivas, mientras Valente, el Borras y Clemente secundaban el informe por radio, confirmando la dirección de donde se escucharon los gritos. Jack estaba totalmente pálido y temblando de puro terror, pero no le dimos la importancia debida, pues nuestra misión era dar con las personas perdidas. Así que tontamente decidimos ir en busca de esos gritos. Más de 60 valientes hombres incursionamos esa noche en el corazón de la oscura selva, que de haber tenido la mínima idea de lo que nos esperaba, hubiéramos sido lo suficientemente sensatos para solicitar ayuda. Y bueno, he ahí por qué pregunté al principio de esta historia, ¿hasta dónde es capaz de llegar un soldado por el honor de su país y sus compañeros? Al llegar al lugar donde provenían los lastimeros y dolientes gritos, no pudimos encontrar mucho, solamente algunos despojos y entrañas regadas por todas partes. Y para desgracia nuestra, se trataba de lo poco que quedaba de las personas extraviadas, incluidos nuestros compañeros. De ahí descubrimos el altar. Se trataba de una piedra pulida con grabados como los que vimos en las ruinas kilómetros atrás. Los restos partían de allí y se extendía por un radio de 50 metros hasta donde se alcanzaba a mirar. Cuando estábamos analizando los restos y recolectando las pruebas, escuchamos algo detrás nuestro. El centinela disparó al aire, marcando en alto a algunas personas que huían entre las matas de la espesa selva. Jack gritó en maya y estos se detuvieron, pero el teniente Flores le ordenó que los interrogara, pues al parecer no entendían el español. Cuando Jack terminó el interrogatorio, salió pálido sudando frío y con una cara de espanto para dar parte de lo averiguado. Según lo dicho, esas personas, entre hombres y mujeres, eran sacerdotes del poderoso dios Camazotz, una especie de criatura legendaria con la apariencia de un murciélago vampiro, pero de proporciones colosales, el cual, según averiguó Chuck, era algo así como una secta milenaria, cuya labor era principalmente alimentar a esa criatura con la carne y sangre de los invasores, para que con su sacrificio la selva siguiera con vida y mantuviera oculto su templo sagrado, que era la construcción que habíamos visto. Ni bien estaba terminando de explicar la información, cuando una serie de ráfagas de los fusiles comenzaron a sonar por todas partes. No tuvimos tiempo de reaccionar y por ende no escuchamos el resto de la información. A pesar de que pueden morir, no se trata de uno, sino de varios seres como ese que escuchamos sobrevolar el campamento esa misma noche. Cuando los indígenas dijeron colosales, supuse que se referían al tamaño de un águila, jamás supuse que fuera mucho más grande que un ser humano.
6 criaturas fueron suficientes para dar cuenta que prácticamente toda mi unidad, en menos de 2 horas, todo era un caos. Los gritos, los disparos, las mutilaciones, el estruendoso rugido de esas bestias hicieron que nuestras mentes colapsaran. Una sola de esas criaturas fue capaz de enfrentarse a varios hombres, arrancando cabezas, brazos, piernas y devorándolos. Su legendaria fuerza no era una exageración, ni bien abatíamos a uno, cuando otro abatía a 6 hombres más. A pesar de nuestro coraje y valentía, a pesar de nuestro entrenamiento, no teníamos la menor oportunidad de ganar. Había enviado un mensaje que quedó inconcluso, por lo que a pesar del riesgo tomé la mochila y reinicié el mensaje. Aquella noche se tiñó con la sangre de mis compañeros de armas. La respuesta de la radio me sacó de mi pensamiento. Ni bien mandé mi ubicación, Jack se lanzó sobre mí para derribarme. No entendí el motivo e iba a reclamarle, hasta que una cosa larga, negra, curva, picuda y filosa le atravesaba el pecho, haciendo que borbotones de sangre salieran de su boca. Mientras sonreía, palmeó amistosamente mi hombro y ante mi estupefacta mirada, se dio la vuelta capturando lo que en ese momento vi que era la membranosa ala del animal. Era como una especie de mano larga y huesuda. Jack le quebró el brazo y sacaba su machete de campaña empalando a esa maldita bestia. Ambos cayeron muertos a un par de metros de mí y como pude me uní a mis compañeros. Pero la falta de pericia y experiencia hicieron que cayera al piso noqueado en 2 ocasiones y luego con la pierna y un brazo dislocados. Al volverme a levantar, una de esas cosas me dio un patadón en el pecho que me sacó todo el aire. Pensaba que me había reventado algo por dentro, pues sangraba, y a pesar de eso trataba de menos de pelearlos, de tratar de alejarlos de mis compañeros inútilmente. Casi 2 horas de combate, quedamos menos de 40 hombres y 6 heridos de gravedad, incluyéndome a mí. Y finalmente, a punto de resignarnos y dejarnos morir, un estruendo familiar llegó como música para mis oídos. La hermosa melodía de las ráfagas del calibre 50 ahuyentando a esas malditas cosas. Todo se veía en cámara lenta, mientras iba perdiendo el sentido y la audición, quedando tirado allí en el piso ensangrentado. ¿Hasta dónde llega el honor? Es una pregunta que no me ha abandonado en 3 décadas. En nuestro caso, el honor llegó al grado de olvidar el sacrificio de 46 mártires de la patria. En cuanto a lo que nuestros superiores refiere, la secta de la jungla jamás existió, las criaturas jamás existieron, no hay ubicación ni localización de las supuestas ruinas. Solamente existen los 46 perdidos en cumplimiento de su deber, que nunca serán honrados como es debido. Simplemente aparecerán en las bitácoras como perdidos en acción, sin más honores ni homenajes, olvidados como muchos. En cuanto a los sobrevivientes, simplemente la advertencia de que eso que vieron jamás existió. Que no existen criaturas merodeando en las tinieblas de la noche, que no existen depredadores desconocidos por la mayor parte de la población, pero que son cazadores voraces y feroces. Que muchas de las desapariciones no se deben exclusivamente al crimen organizado o a los ajustes de cuentas entre ellos. Si no se trata de sectas muchas veces ocultas entre nosotros, que alimentan a seres ancestrales como parte de un culto enfermizo e inhumano que no reparan entregar vidas inocentes. Estamos condenados a guardar silencio, cuidando nuestras espaldas e incluso desapareciendo de la vida pública, buscando perdernos y cambiar de identidad. Parece mentira, pero les aseguro que hay más de un soldado, más de un marino o combatiente,
que pueda asegurar que en ocasiones se les ha mandado a una misión suicida, donde casi siempre se enfrentan a algo que sale de todo lo que conocemos como real. A casi 35 años de esa experiencia, se siguen presentando casos de militares que se han enfrentado a lo desconocido en misiones que aparentemente eran incursiones de rutina. Y bueno, comunidad, quiero terminar mi historia haciendo la siguiente pregunta. ¿Acaso creen que estamos solos allá afuera?